Israel volvió a bombardear objetivos de Hezbollah en Líbano durante la madrugada de este martes, luego de que este lunes intensos ataques dejaran más de 500 muertos. Crecen los temores a un conflicto regional a casi un año del inicio de la guerra en Gaza tras la intensificación de la escalada militar entre el ejército israelí y el movimiento islamista pro-iraní Hezbollah en Líbano. Este martes, las tropas israelíes volvieron a bombardear numerosas áreas en el sur y este del Líbano, entre ellos infraestructuras y armamentos del Hezbollah. Los últimos enfrentamientos representan los más mortíferos desde la última guerra entre las partes en 2006. Israel aseguró que bombardeó este lunes a unos 1.600 objetivos terroristas al sur y este del país. Este martes, más de 500 personas llegaron a Siria luego de huir del Líbano, mientras los vehículos siguen llegando. También varias compañías aéreas del Golfo, así como la europea Air France, cancelaron o prorrogaron este martes sus vuelos desde y hacia el Líbano. Para eso nos acompaña Manuel Camilo González Vides, consultor político desde Colombia. Manuel Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Trina. Muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, hemos visto lo que ha estado sucediendo durante las últimas horas. Es un hecho que este conflicto ya escaló. ¿Y ahora qué repercusiones veremos durante los próximos días, semanas? Y si, por supuesto, entramos en punto muerto con respecto a las negociaciones o entra Hezbollah en la ecuación. Bueno, lo que siento es que efectivamente lo que está haciendo Israel con esta ofensiva sobre el sur del Líbano no es más otra que otro capítulo, otro, digamos, episodio relacionado con neutralizar a los aliados de Hamas. Hay que pensar que efectivamente después de los ataques del 7 de octubre del año pasado, pues efectivamente vimos que Hezbollah en solidaridad con que Hezbollah en solidaridad con Hamas, pues efectivamente lanzó una serie de ataques sobre el norte de Israel. En ese sentido, lo que pienso es que más allá de un escalamiento que hemos visto con los conflictos o que se ha aducido en esos términos, lo que se piensa es básicamente que tanto Israel como Hezbollah, debido a los recursos que tienen comprometidos en varios frentes, pues efectivamente lo que están lanzando es otro tipo de guerra más limitada. Creo yo que si efectivamente Israel cruza la línea roja de una invasión terrestre en términos de sumar más hombres en la frontera norte, pues efectivamente estaremos hablando de un escalamiento. Mientras tanto, lo que podemos decir es que vemos un nuevo episodio de lanzamiento de cohetes y bombardeos selectivos que lo que buscan básicamente es debilitar y disuadir, particularmente a Hezbollah, de que siga apoyando a Hamas. Ahora, ¿cuál será la posición en este caso del Líbano? Porque entendemos que, por supuesto, Israel se sentó en esta mesa de negociaciones, por ejemplo, con el Hamas, pero ahora, ¿qué va a pasar con el Hezbollah? Pero sobre todo con el Líbano, porque entendemos que este es, por ejemplo, a partir de ahora, si llegan a verse diálogos, por ejemplo, a nivel diplomático, hasta qué punto queda oportunidad para la diplomacia, y en caso de ser así, ¿cómo entendemos? Y también es para explicárselo a la audiencia, con respecto a cómo se sienta hablar, por ejemplo, un país, un gobierno como Israel, con estos grupos, que además de ser grupos de este tipo, también tienen su posicionamiento político. Sí, así es. Creo yo que hay una serie de aristas que hay que revisar. Primero, efectivamente hay un gran problema con el Líbano y el Líbano, debido a su configuración política, tiene una serie de arreglos con milicias e incluso con grupos étnicos y religiosos que hacen ver a este país como un país de soberanías compartidas. Particularmente en el sur del Líbano, Hezbollah es prácticamente un estado dentro de otro estado, aunque también comparte obviamente con otras confesiones religiosas el gobierno a nivel nacional. Hay que entender que efectivamente Líbano es un país federal y esto pues obviamente tiene una serie de implicaciones en términos de la autonomía territorial que se tiene. Entonces Hezbollah ha tomado el sur del Líbano como una especie de plataforma para atacar a Israel y obviamente pues ayudado, todos sabemos, por Irán en términos de, digamos, de su logística armamentística. Segundo, efectivamente hay que decir que Hamas, pues obviamente recurre a Hezbollah porque obviamente está en inferioridad de condiciones. Y esto pues se magnifica un poco más si entendemos que efectivamente Hamas y Hezbollah, junto con gobiernos, por ejemplo, en Teherán y por ejemplo en Siria, pues tenemos el famoso eje de resistencia. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que Israel no solamente se enfrenta a Hamas y a Hezbollah, sino que se enfrenta también a estos aliados, a estos gobiernos que promueven
este tipo de actores no estatales en la región. Y tercero, creo yo que efectivamente, sí es algo muy importante de resaltar, es que Israel de alguna forma no se atreve por ahora a atacar el Líbano porque sabe que sus fuerzas están desgastadas, pero también comprometidas en la franja de Gaza. Ciertamente es una guerra de desgaste muy larga para Israel y que efectivamente deberá tener una resolución pronta, porque efectivamente lo que está haciendo Hamas y tanto Hezbollah en estos frentes es desgastar la capacidad operativa que tiene Israel. Entonces creo yo que, de nuevo, si Israel cruza la línea de atacar terrestre al Líbano, pues obviamente estaría comprometiendo más fuerzas de las que tiene y esto pues obviamente no solamente produciría más debilidad en su posición, sino que incluso ya escalaría mucho más digamos, conflicto porque estaría atacando a un país soberano. Y hablando de operaciones terrestres, ¿hasta qué punto las partes o alguna de ellas podría ser más poderosa que la otra? He visto a algunos analistas que dicen que, por ejemplo, Hezbollah tiene mucha experiencia en esto. Vemos como el 7 de octubre, cuando inicia este conflicto, pues por supuesto fue el Hamas que entró en este territorio de manera terrestre, en Israel. Así es, comparativamente, Hamas es inferior en términos militares a Hezbollah. Hezbollah no solamente tiene el respaldo de Irán, recordemos que es una milicia de tipo chiita, sino que tiene también el respaldo de Siria. Y en Siria no solamente tiene armas, sino que ha ganado experiencia gracias a la guerra civil que se sigue dando en este país. Entonces creo yo que si llega a enfrentarse directamente Israel contra Hezbollah, pues ciertamente vamos a tener una confrontación muy distinta a la que ha tenido Israel en, digamos, en la franja de Gaza contra Hamas. Y obviamente, como veníamos comentando, no solamente el hecho de que se confronte directamente a Hezbollah es un enfrentamiento unidireccional, es decir, de Israel hacia Hezbollah. Esto implicaría que seguramente estaríamos frente a un conflicto que alcance otras magnitudes, magnitudes regionales, y en las cuales, pues, efectivamente, una de las grandes víctimas va a ser el acuerdo que se está de alguna forma gestando entre Qatar y Egipto y que obviamente ahorita recientemente el presidente Joe Biden dijo que estaba sacando adelante. Yo creo que ciertamente este ataque tiene un timing casi que, digamos, correcto en términos de llamar la atención de que efectivamente Israel no está haciendo las cosas bien y que obviamente Hezbollah y Hamas se muestran más fuertes y hacen este llamado en términos de decir que efectivamente la solución pasa por el reconocimiento del Estado palestino. Y es un tema que, bueno, se espera que se hable esta semana en la Asamblea General de la ONU. Pero antes de irnos, Manuel, y despedir, quisiera preguntarte además hasta qué punto este conflicto es de desgaste. Por ejemplo, podemos saber quizás, te lo pregunto, si Israel tiene más capacidad de mantenerse en esto más tiempo, pero quizás no Hamas y Hezbollah. Creo que ciertamente Israel tiene la capacidad de atacar otros países, pero no lo hace porque efectivamente esto desencadenaría pues un conflicto más regional y por lo tanto pues muchas veces el número también termina determinando hasta qué punto pues se decide la victoria o la derrota. Y yo también creo que del otro lado también existe la idea de guerra limitada, porque ciertamente estos actores no estatales pues son ellos, digamos, este tipo digamos, de actores que están promovidos por ciertos gobiernos, pero no todas las veces, digamos, sus líneas de acción están en concordancia con estos gobiernos, tienen autonomía. Entonces yo creo que tanto los recursos limitados que tienen los actores no estatales, Hamas y Hezbollah, pero también la precaución que puede tener Israel de no hacer de esta guerra en la franja de Gaza y en el norte de Israel algo regional, pues obviamente es lo que detiene a ambos bandos para efectivamente enfrentarse directamente. Y un punto interesante, yo creo que este tipo de ataques, como por ejemplo los que sucedieron con los walkie-talkies hace una semana más o menos, también revela que Israel está buscando opciones para mantener el conflicto, pero reduciendo los costos. Por eso la guerra cibernética, pues ciertamente termina favoreciendo a Israel y manteniéndole la iniciativa de seguir atacando a estos objetivos tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Trina, por la invitación y un saludo para la audiencia. Nos acompañó Manuel Camilo González Vides, consultor político desde Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en materia internacional.